Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada, el viernes, revisamos cómo estuvo septiembre en las bolsas mundiales? Fuertes caídas de casi 10%, por ejemplo, en el Standard & Poor's de Nueva York. Caída muy fuerte también de la Bolsa de Santiago y todas las plazas mundiales. Bueno, eso se vio reflejado hoy porque se conocieron los resultados finales de los multifondos de las AFP para septiembre. Y estos son los resultados que no sorprenden en nada, de acuerdo a lo que yo les comentaba. El fondo A cayó 2,01%, el fondo B y el fondo C también 2,30 y 2,59%, pero también con el alza de las tasas de interés cae mucho también la renta fija. Fondo D 3,11% y el fondo E, lejos el que más cae en septiembre, 3,23%. Con esto, todos los multifondos han tenido una fuerte caída durante el año. El fondo A, por ejemplo, más de 17%, pero el fondo E, si bien cae, lo hace levemente, menos de un punto porcentual. Y eso destacan los analistas, ya que el fondo E, que es el más conservador, tiene que ser también el que menos fluctúe durante un año. Eso nos lo cuenta Belén Vázquez. Son los peores resultados desde la caída que tuvieron a causa de los retiros por la pandemia. Todos los multifondos registraron pérdidas en septiembre, siendo el fondo E el más afectado. Según el reporte de CIEDES, por el lado de los fondos riesgosos, el A cayó 2% y el B 2,3%, mientras que el C, de riesgo moderado, tuvo una baja de 2,5%. Por el lado de los fondos conservadores, en tanto, el D cayó 3,1% y el E 3,2%. Todo influido por factores internos y externos. Estos malos resultados son el reflejo de lo que está ocurriendo en los mercados financieros, tanto a nivel global como a nivel local. En el caso de los fondos más conservadores, estos se han visto afectados por el alza en las tasas de interés. En el caso de los fondos A y B, el desempeño se vio influido mayormente por las caídas de los mercados internacionales, que a su vez se ven impactados por los efectos de la invasión rusa a Ucrania, la pandemia y las alzas de tasa de interés en la mayoría de los países, así como el temor a una recesión global. Mientras que en el caso del C, D y E, son los impactos locales en renta fija los que han provocado las caídas, producto de las acciones del Banco Central para controlar la inflación. En septiembre le pega muy fuerte la disminución de la clasificación de riesgo de nuestro país y además una mayor volatilidad en los instrumentos de renta fija, que hace que se pierda parte importante de lo que se había ganado en el año. Lo de septiembre ha sido un reflejo de todo el año. Entre enero y septiembre, el fondo A acumula pérdidas por 17,5%, el B ronda el 14%, el fondo C acumula menos 11,2%, el D ha caído 5,8% y el E casi 1%. Entonces eso también te muestra que el multifondo está cumpliendo su función, de que en el momento de más riesgo, los que más caigan son los más arriesgados, que es el A y el B, y en cambio los fondos más conservadores, que el D y E, sean más protegidos ante esta volatilidad. Desempeños que podrían ser similares hasta fin de año, principalmente por la incertidumbre existente en el mercado. Si bien podemos esperar que pudiera haber una recuperación de los fondos más riesgosos, vemos que es una recuperación que probablemente no va a venir. El efecto retiros de fondo golpeó, dicen los expertos, pero no es lo principal. Afecta en mayor medida a los fondos conservadores, aunque la guerra rusa-ucraniana sigue siendo el elemento que más complica a los mercados. No solo fueron los retiros de los fondos de pensiones, también fueron las ayudas del Estado. Y lo que significa esta guerra es menos granos, porque Ucrania es un gran productor de granos y además de energía por parte de Rusia a Europa y a otros países. Pero entonces, ¿qué cambios se pueden introducir al sistema para proteger los fondos de la volatilidad? La verdad es que si estos se mantienen invertidos, inevitablemente están expuestos a ella y no todas las alternativas aseguran buenos resultados. Poner una rentabilidad más segura o garantizada, como el crecimiento de los salarios, tiene el costo de que te perdí la mayor rentabilidad que trae el mercado financiero. Y segundo, esa rentabilidad ficticia de las cuentas nacionales no garantiza siempre rentabilidad positiva. ¿Cómo se abordará esto en la reforma de pensiones y de qué manera se invertirán los recursos para no generar estas pérdidas? Es algo que podría dilucidarse una vez que el Ejecutivo presente el proyecto los últimos días de octubre. Como vimos en la nota de Belén Vázquez,
Gran parte de las razones por qué cayeron tanto los multifondos en lo que va del año tiene que ver por problemas de todo tipo en el mercado financiero global. Bueno, en el mercado financiero local también se advierten problemas y de hecho hay una advertencia bastante dura de que el mercado local podría entrar a un colapso debido al poco apetito por invertir en instrumentos de largo plazo. La advertencia la hizo el presidente de Credit Corp, Guillermo Tagle, en un seminario de Clapes UC este martes en la mañana. Aquí están las razones de por qué Guillermo Tagle ve que el mercado de capitales chileno podría ir a un colapso. Llegamos a un mercado que está hoy día, lamentablemente, rumbo al colapso. Lo digo con esa fuerza porque efectivamente si miramos respecto a niveles normales pre-año 2019, la cantidad de emisiones de bonos en montos y en número de colocaciones y en cantidades, estamos más o menos entre el 20 y el 30% de lo que fueron los años buenos. Aperturas a bolsa, empresas que van a la bolsa a levantar capital, no existen. Los volúmenes transados hoy día están más o menos al 50% que los niveles pre-2019. El impacto de los retiros en los fondos de pensiones claramente generó una tendencia a proteger liquidez. Por lo tanto, hoy día cualquier dinero que entra al sistema se mantiene en liquidez y no se invierte en instrumentos de largo plazo. El doble gravamen que afecta a las ganancias de capital, obviamente que también se ha transformado en un desincentivo. Y por último, la combinación de todos estos factores junto a la incertidumbre política que hemos vivido en Chile ha generado una migración masiva de capitales hacia el exterior. Y eso es lo que hace que tengamos un mercado de capitales que me atrevo a decir que va rumbo al colapso. Es fuerte, pero es la realidad. Bueno, pasamos de esa advertencia bastante dura al dólar porque volvió a caer este martes. No tan fuerte como la baja que tuvo el lunes, pero sigue apreciándose el peso chileno frente a la divisa estadounidense. Lo analizamos junto a Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTB, a quien vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felipe, un día después siguen manteniendo el mercado que la razón de la fuerte caída del dólar este lunes en parte fue por el sorpresivo IMASEC de agosto. En parte sí. Hemos visto dos factores que están influyendo en este retroceso del dólar. Uno, el dato impactante, y esa es la palabra correcta de IMASEC del día de ayer. Y segundo, el retroceso que está teniendo el dólar a nivel internacional, netamente por los datos económicos que está teniendo Estados Unidos, que están generando cierta expectativa que quizás la Reserva Federal tiene que relajar un poco su política monetaria. Relajarla en el sentido de que pueden haber y van a haber futuras alzas en la tasa de interés, pero que no serían ni tantas en magnitud, ni tampoco en número de alzas. Exacto, de hecho se espera que en la próxima reunión volvamos a tener una subida de 75 puntos base, pero si los datos económicos del mes de octubre no acompañan, cada vez se le acaba el espacio a la Reserva Federal para seguir subiendo los tipos de interés, y ya con los datos de hoy día, los de ayer, el mercado empieza a descontar la posibilidad de una subida de 50 puntos base solamente. Entonces, de hecho, si ustedes pueden ver aquí en la plataforma, podemos ver que hay un claro retroceso en estos últimos días desde haber rozado la zona de los 1.000 pesos, los cuales nos han llevado a una zona interesante de piso, cercano a los 9.25, 9.20, pero que aún queda bastante espacio más para retroceder. ¿Eso es lo que ustedes creen que puede suceder, de que ese piso que estamos viendo pueda incluso caer? ¿Podemos estar apuntando a los 900 pesos en el corto plazo, Felipe? Si es que los datos económicos de esta semana, principalmente IPC y empleo en Estados Unidos, salen peor de lo esperado, perfectamente podríamos ver un retroceso en el dólar a nivel internacional, más que nada por una especulación de que la Reserva Federal no puede seguir subiendo los tipos de interés de forma tan agresiva. Ahora, aún así, eso no cambia de que la tendencia al alza del dólar se mantiene. Tendríamos que romper niveles incluso de zonas de 8.70, que es la línea que pueden ver aquí en rojo, recién para hablar de un cambio en la tendencia alcista para el dólar. Vamos a conocer entonces el IPC de Estados Unidos esta semana. ¿Cuáles son las proyecciones, Felipe? Porque las últimas han sido todavía de caída de la inflación anual en Estados Unidos, pero el mercado esperaba que cayera en mayor magnitud. ¿Cuáles son las expectativas para esta semana?
En general se espera que los datos económicos salgan dentro de los rangos. De hecho, los meses anteriores hemos tenido menos 0,6 en Estados Unidos y se espera que se mantengan esos niveles. Cualquier otro dato diferente podría ser una sorpresa. Y es ahí donde el mercado inmediatamente va a reaccionar y lo vamos a ver inmediatamente reflejado en el tipo de cambio, como ya lo hemos visto estos otros días y la semana pasada. Me imagino que también la próxima semana estarán muy atentos a la inflación, pero de Chile. Y de ahí se puede derivar cuáles puedan ser las futuras acciones del Banco Central. Eso también debiera mover el tipo de cambio. Efectivamente, recordemos que la intervención que hizo el Banco Central ya terminó. Por lo tanto, es muy importante las próximas decisiones que pueda tomar el Banco Central para determinar si este retroceso, o mejor dicho, este repunte que está tomando el peso chileno se pueda mantener en el tiempo. Y ahí va a ser clave los datos de inflación, como lo fue el dato de IMASEC del día de ayer, que como genera una sorpresa, y si tenemos un dato de inflación nuevamente sorpresivo, quizás podríamos empezar a hablar que las medidas restrictivas que tomó el Central con las tasas de interés tan altas están comenzando a quizás tener efecto. Sí, recordemos que la intervención cambiaria del Banco Central terminó el viernes pasado y el ente emisor ha dicho que va a estar atento, pero no ha dado tampoco a entender que sea necesaria una nueva intervención, solamente que están viendo cómo se desarrolla este fenómeno. Felipe Sepúlveda, como siempre, gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, si hablamos del Banco Central y del dólar, también les tengo que hacer referencia porque este martes la presidenta del Banco Central estuvo en un seminario de BCI Wealth Management y donde habló precisamente del dólar. Veamos qué fue lo que dijo. Esta fue una publicación del diario Pulso. La depreciación del peso coloca una nueva presión sobre la evolución de los precios en el corto plazo. Obviamente aquí se refiere a la tendencia alcista que ha tenido el dólar, no solamente a lo que sucedió lunes y martes. Bueno, según Costa, todo lo demás constante, esto eleva la inflación esperada en el corto plazo respecto de lo que estimaban en el informe Política Monetaria. La probabilidad de que la economía de Estados Unidos pase por una recesión también ha seguido aumentando. Todo esto hace inevitable que haya un fortalecimiento del dólar respecto de las demás monedas, como les digo, como una tendencia general, no solamente lo que sucedió en los últimos 2 días. Bueno, en esa ocasión, Rosana Costa también habló de un fenómeno que estamos entrando. Y de hecho, Rosana Costa dice que ya estamos. Hablamos de la recesión económica. ¿Qué fue lo que dijo? Esta es una nota del diario Financiero. Estamos viviendo una recesión. Ya lo dice con todas sus letras Rosana Costa. Estamos entrando en un proceso que es parte de lo que necesitamos para que así baje la inflación. Y también se necesita que las políticas se sumen en la línea de contener los excesos de demanda. ¿Se acuerdan de la entrevista que tuvimos con Ricardo Caballero este lunes? Que hay que disminuir la demanda agregada. Ese es el objetivo principal, no solamente acá en Chile, sino que en todos los países en que hay inflación. El exceso de demanda, eso es lo que hay que contener y aquí también lo dice Rosana Costa. Y para avanzar en esa línea se tienen que coordinar todas las políticas y que no haya contradicción en la política monetaria respecto a la política fiscal. Por ejemplo, si la política monetaria está subiendo las tasas de interés para hacer más caro el dinero y así disminuir la demanda, lo mismo tiene que hacer el gobierno a través de un gasto fiscal que no suba mucho. Precisamente el presupuesto que aumenta en 4,2% de los recursos para el próximo año va en esa línea según todas las personas que han sido consultadas. Y ahí dice Rosana Costa que esto tiene que ser un proceso ordenado. Terminamos esta primera parte de Agenda Económica y al regreso les contamos cuáles son las proyecciones del Banco Mundial para nuestro país, por ejemplo, en el PIB de 2023 y también hay concordancia entre el gremio de la construcción y el gobierno sobre en hacer más expeditos y de una ventanilla única los permisos para edificar, que han caído fuertemente en el último tiempo. Se lo contamos al regreso acá en el programa. Seguimos revisando la agenda económica de este martes porque en un seminario coincidieron la Cámara Chilena de la Construcción con el presidente Gabriel Boric y ministros sectoriales de Vivienda y Obras Públicas. Hubo un tema en común, la fuerte caída en los permisos de edificación. El gremio constructor alertó que esto está elevando mucho los precios debido al menor stock disponible y en el gobierno se comprometieron a hacer mejoras para que, respetando todas las medidas ambientales y de distinto tipo, se pueda acelerar la entrega de los permisos para construir.
efectivamente repercute en la salud financiera de las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque yo tengo un producto terminado que no lo puedo entregar, y al no poder entregar yo no puedo recibir, en palabras bien simples, los ingresos por esa vivienda. Y eso tiene a una serie de empresas que se dedican al sector de construcción, como también al sector de obras públicas, en una situación compleja. O sea, el mercado de nuevas viviendas se va a ver disminuido por un lado, como también la inversión sectorial, que de alguna manera nos preocupa que en el tema de utilización de mano de obra también se va a ver un poco afectada. Y eso hay que tener muy claro que afecta al precio final de las viviendas. Tenemos que mantener los permisos a firme, estoy de acuerdo con aquello que señalaba, hay que dar certidumbre porque estas inversiones sabemos que también son inversiones grandes que requieren certeza, y no me cabe ninguna duda de que vamos a poder resolver los nudos que existan si es que entendemos la importancia de elevar los estándares. El tema de los permisos también lo tomamos y parte de la agenda pro inversión y pro productividad tiene que ver con eso, con tratar de tener ojalá ventanilla única, que tantos permisos sectoriales se puedan avanzar por una sola línea, pero no nos equivoquemos en ver en particular a los permisos medioambientales como una traba para el desarrollo, son una condición para el desarrollo. Yo tendría cuidado con esas cifras, porque los permisos de construcción que disminuyen más son de la vivienda de mayores niveles de ingresos. En vivienda social estamos aumentando los permisos de construcción, no estamos disminuyendo, porque estamos poniendo un gran énfasis en producir más vivienda social, de interés público. ¿Qué se hace con eso? Yo creo que es clave los distintos temas. Él lo mencionó y lo mencionó el presidente en su discurso. Aquí es clave que haya mayor apoyo estatal para producción, pero también que se hagan más rápido los trámites, que se pague a tiempo los distintos trabajos. En fin, hay un conjunto de medidas, pero nada reemplaza la propia eficiencia y la productividad de las propias empresas, que es un desafío muy grande. Sin duda, el Estado siempre tiene que ir mejorando sus procesos administrativos y yo creo que las crisis son grandes oportunidades para eso. La agenda de productividad que tenemos como gobierno y de reactivación económica también apunta a mejorar los procesos internos, a mejorar los procesos que tengan que ver con los permisos intersectoriales, es decir, con diferentes ministerios con los que tiene que pasar un contrato, pero también en el caso del Ministerio de Obras Públicas nos hemos puesto como desafío desatar aquellos nudos en los que de repente se meten los contratos y que es difícil salir y que puede dificultar algunos pagos. Y en eso tenemos un trabajo muy estrecho con la Cámara Chilena de la Construcción y que esperamos poder seguir avanzando no solamente este año, sino también el año 2023. Si el gobierno actualizó su proyección para el próximo año en que Chile, según Hacienda, caería 0,5% en su PIB, exactamente la misma proyección tiene el Banco Mundial al entregar este martes cifras para toda América Latina y el Caribe a través de su economista jefe. Esto es parte de lo que nos cuenta Francisca Bahamontes. Esta mañana el Banco Mundial presentó su informe económico regional, cuya exposición estuvo a cargo del economista jefe de la entidad para América Latina y el Caribe, William Maloney. Dentro de los puntos que se tocaron en esta instancia, sin duda uno de los que no podía quedar fuera es la inflación, este fenómeno que ha afectado a distintos países de la región y también del mundo. Dentro de la intervención que realizó justamente entonces, esta autoridad señalaba que no hay una estimación certera de cuánto tiempo las naciones van a tener que enfrentarse a esta situación y también indicó que la mediana de la inflación en la región, en América Latina y el Caribe, se ubica en torno al 6%. Otro punto que también tocó en relación a este mismo anterior dice relación justamente a la respuesta que han tenido los bancos centrales de los países para abordar justamente esta problemática. Él destacaba entonces las políticas agresivas que han tomado justamente estas entidades en relación a las decisiones de política monetaria para poder hacer frente a esta situación. Pasemos a escuchar entonces cuáles son sus análisis con respecto a este tema. La tasa mediana de inflación en la región es como 6%. Obviamente hay 3 países que se ve a la derecha que tienen tasas de inflación mucho más altos, pero la buena noticia es que la inflación para la mayoría de países es alrededor o por debajo de las tasas de inflación en la OCDE, lo que refleja parcialmente que los bancos centrales han sido muy agresivos en términos históricos en cómo enfrentan la inflación. Obviamente esto contribuye a la caída en el crecimiento también, pero es obviamente una cuestión de mantener una balanza. Los déficits fiscales se han reducido
pero el espacio fiscal sigue siendo un obstáculo para el crecimiento y las medidas de fomento de equidad. Otro punto que también tocó esta autoridad en la presentación de este informe hace alusión al gasto público que han tenido que enfrentar también los distintos países, el gasto público que tienen justamente las distintas naciones. Con respecto a este punto, él señalaba que hay que trabajar en el fondo para que este gasto público sea más eficiente y esto sin distinción de ningún país. Justamente él también señalaba que las pérdidas en transferencias mal diseñadas y en otras políticas que bajo sus términos eran más bien incorrectas acumulaban el 17% del gasto total en la región. Y también se refirió justamente a este tema dando un poco un lineamiento de qué era lo que deberían hacer los países justamente para que este gasto fiscal fuera más eficiente justamente. Pasemos a escuchar entonces cuáles fueron sus declaraciones en esta línea. Nos parece una mejor forma de acercar problemas, hacer un gasto público más eficiente. Calculamos que las pérdidas en transferencias mal diseñadas, contrataciones y salarios suman a más o menos 17% del gasto total, es decir, que 2/3 de los países podrían equilibrar sus presupuestos con el ahorro. Lo vemos como una puerta de entrada a la modernización del Estado, al aumento de la confianza de los ciudadanos, entonces toda una agenda mucho más amplia que solamente cerrar la brecha. La autoridad también tuvo palabras para referirse a lo que ocurre en Chile con respecto a la inflación y cómo las autoridades también han abordado esta problemática. Al mismo tiempo también señaló que hay un factor de incertidumbre local que también ha afectado y que sigue afectando en el fondo a nuestro país y sobre todo también hizo hincapié a la parte política. Señaló que justamente también había un componente de este tipo que podía también afectar, por ejemplo, las inversiones, que es un tema del que también hemos hablado en ocasiones anteriores. Los invito entonces también a que pasemos a escuchar sus reflexiones. Obviamente había algo en las caídas de precios de materias primas. La política monetaria ha sido muy estrecha y entonces esto también tiene impacto. Y hay algo de incertidumbre también, incertidumbre política que puede tener un impacto negativo sobre la inversión. Entonces todos esos factores afectan la situación. El economista jefe del Banco Mundial entonces para América Latina y el Caribe concluyó esta presentación diciendo que sin duda la región seguirá enfrentando un proceso difícil con respecto a estos temas que ya les mencionaba anteriormente, pero también señaló que hay un ánimo de más resiliencia en sus propias palabras. Esto quiere decir que la región en el fondo estaría más preparada en comparación a otros años, por ejemplo, para poder hacer frente justamente a esta problemática que sin duda también afecta a otras naciones del mundo. De esta manera terminamos la agenda económica del martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.